¿Qué estaría dispuesto a hacer para vivir 100 años más? Durante décadas, el Proyecto 981 de China ha sido un programa secreto que solo conocían las élites de Beijing y un puñado de investigadores occidentales perdidos en los rincones y los recovecos más oscuros de la medicina sin restricciones del gigante asiático. Pero el Proyecto 981 ha salido inesperadamente a la luz pública este año, después de que un micrófono abierto de la televisión estatal de Beijing captara la conversación de los dos líderes supremos de 72 años, Vladimir Putin y Xi Jinping. A su lado también caminaba el norcoreano Kim Jong-un. Este oscuro proyecto, repleto de cumbres de la medicina, se presenta como la ruta hacia la longevidad. Al parecer, el privilegio definitivo de los muchos que gozan, desde hace casi un siglo, las altas esferas del Partido Comunista Chino. Nuestros compañeros del Epoch Times decidieron seguirle la pista a esa idea de vivir 150 años, y la pista nos condujo directamente al hospital militar más importante de China, y a este proyecto, el 981. En 2019 empezó todo el Hospital 301 de Beijing, que se dedica a tratar a los que pertenecen a los círculos políticos más importantes, publicó un anuncio de 1 minuto. Decía algo así, traducido: un proyecto que dura 150 años y que combate la muerte. Pero un día después lo borraron. Los censores aseguraron de que se trataba de un vídeo falso. El vídeo describía un sistema de salud que se habría desarrollado durante décadas y que combina lo mejor de la medicina tradicional china con la tecnología occidental. En un momento dado, promociona el sistema para la élite china como de eficacia probada y de primera calidad. Y respalda lo que dice con un gráfico que muestra cómo los líderes chinos sobreviven a sus homólogos estadounidenses y británicos por al menos una década, hasta los 88 años. Pese a que las autoridades chinas se han querido desmarcar de este vídeo, se ha convertido en algo así como material que citaban en conferencias los propios especialistas chinos, hasta que Xi Jinping ya ha acabado hablando en público de ello, quizás sin ser muy consciente, eso sí. Nosotros hemos seguido a lo nuestro, investigando hasta que saltaron todas las alarmas. Todo empezó a apuntar a una historia mucho más oscura: la sustracción forzada de órganos a escala masiva. Y estas declaraciones tan audaces de estos líderes mundiales están despertando nuevas preocupaciones entre los profesionales de la medicina. El doctor Thorsten Trey, de Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos, dijo que la enfermedad no es algo que se enciende y se apaga como un interruptor, que una cosa es hablar de mantenerse en el poder y otra de llegar a los 150 años. ¿Cómo pretenden hacerlo?, preguntó. Órganos a pedido. Y ese cómo es la pregunta que el Proyecto 981, con toda la fuerza del Estado chino, se empeña en resolver. El proyecto de atención médica 981 tiene más de 80 años de historia en el sistema sanitario rojo. Comenzó en 2005 y se trata de un programa sanitario piloto de los militares que reúne a los mejores recursos médicos del país y a los mejores profesionales de la salud, según rezaban varios materiales informativos que también han dejado de existir. Pero, ¿por qué este nombre? ¿Por qué 981? El nombre en sí mismo ya denota prestigio. Según su fundador, Xiao Wei, un médico que trabaja en el Comando Militar Supremo de China, 9 suena igual que duradero en chino. Y 81 es una referencia a la fundación del Ejército Popular de Liberación, el 1 de agosto, pero también 8 y 1 suman otro 9, una doble referencia a la longevidad. La iniciativa 981 prescribe un mantenimiento médico meticuloso, es decir, exámenes de salud exhaustivos en función de los distintos trabajos. Por ejemplo,
Para los astronautas y los pilotos del ejército pueden ser hasta 150 exámenes. Pero pese a toda esta prevención y a toda esta detección, con el envejecimiento, los órganos acaban fallando. Así que el breve anuncio de 2019 ofrece una respuesta. Dice, restaurar las funciones orgánicas. Esta frase es uno de los 6 enfoques clave del programa. Y según Trey, podría significar varias cosas: trasplantes, medicamentos y terapias con células madre. El proyecto proporciona, de hecho, poca información sobre lo que se necesita para lograr el objetivo de restaurar la función orgánica. Aún así, en un país con una larga historia de preocupación por los flagrantes violaciones en materia de trasplantes, la sola mención de los trasplantes de órganos genera inquietud. Un objetivo conveniente. En 2006, un año después de que comenzara el llamado Proyecto 981, los primeros denunciantes acusaron públicamente al régimen de gestionar un sistema de sustracción forzada de órganos. Aquellas voces surgieron desde dentro del propio entorno médico del país y han planteado interrogantes que, con el paso de los años, han llegado a resonar más allá de las fronteras de China. Una de las denunciantes, que trabaja en un hospital del noreste de China, relató al medio The Epoch Times que su ex esposo, un neurocirujano, habría extraído córneas a gente detenida por practicar la meditación Falun Gong que prohíbe el régimen. Los restos de las víctimas, según dijo, se enviaban directamente al incinerador. El ambiente que describe es el de un hospital en funcionamiento normal, donde el tránsito de personal, el olor a desinfectante y la rutina quirúrgica ocultarían unas actividades salvajemente irregulares. En 2019, un tribunal independiente del Reino Unido que presidía Sir Geoffrey Nice, conocido por su labor en casos de crímenes de guerra, concluyó que la sustracción forzada de órganos había ocurrido en China bajo supervisión estatal. El dictamen señaló que los practicantes de Falun Gong habían sido con toda probabilidad la fuente principal de esos órganos. La sala del tribunal, según los registros, se mantuvo en absoluto silencio mientras se exponían los hallazgos. Y esto, para quienes seguimos este tipo de cuestionamientos internacionales, marcó un claro contraste frente al bullicio que suele acompañarlos. En la década de 1990 empezaron a practicar la meditación Falun Gong entre 70 y 100 millones de personas, según las autoridades chinas, quienes pasaron de premiarlo de la noche a la mañana y celebrarlo por provocar un ahorro en el gasto de la sanidad pública, ya que mucha gente recobró la salud. Pasaron de eso, de premiarlo y celebrarlo, a perseguirlo en 1999, 6 años después, y es que el boca a boca, debido a sus beneficiosos efectos sobre la salud, lo convirtió en poco tiempo en un fenómeno de masas, pero en un sitio, quizás en un país en el que cada movimiento independiente se aplasta con mano de hierro. La gente que practica Falun Gong medita a diario, no fuman ni beben alcohol y promueven una vida pacífica. Por estos hábitos tan saludables, según algunos investigadores, sus órganos se habrían convertido en un bien tan codiciado en la multimillonaria industria de los trasplantes de China. Cuando los detienen, ya que esta persecución lamentablemente no ha cesado desde 1999, muchos practicantes no quieren revelar su identidad, y no lo hacen por una sencilla razón, porque pueden tomar represalias las autoridades contra sus familiares o conocidos. Pero no revelar su identidad los vuelve también particularmente útiles para cualquier estructura, piénsenlo, que dependa del anonimato para operar. Y sobre esto el Tribunal Independiente Británico declaró que existía, cito sus palabras, una población de donantes para los hospitales de la República Popular China, cuyos órganos podían extirpárseles según se fueran pidiendo. Cierro cita. El dictamen también añadió que las autoridades no encuentran reparos en decidir, sin pensarlo mucho, sin pensarlo 2 veces, el destino de la gente que practica Falun Gong. Y una figura que se menciona en ambos ámbitos, la sustracción de órganos y el proyecto 981, es Bai Yuzhong, un exalto funcionario responsable del Departamento de Salud dentro de la rama logística del ejército chino. En 2014 mantuvo una llamada telefónica con investigadores encubiertos que lo llamaron desde Estados Unidos. Bai
habría admitido que la extracción de órganos de practicantes de Falun Gong fue una orden que les llegó desde arriba. Su voz, registrada en esa conversación, dejaba entrever, según los investigadores, que aceptar esta clase de órdenes puede haberse vuelto una especie de rutina. Tras retirarse en 2004, Bai participó en 2 asociaciones médicas de alcance nacional bajo la supervisión de Beijing. Según los informes de los medios chinos, estas organizaciones otorgaron premios al proyecto 981 en 2013 y 2019. También brindaron orientación adicional al programa. Las ceremonias donde se entregaron estos reconocimientos se celebraron en auditorios iluminados con delegaciones oficiales y discursos que destacaban la innovación y la proyección científica del país. Muchos órganos reemplazados. En 2019, los censores de Internet eliminaron en un solo día el anuncio hospitalario del proyecto 981. La explicación oficial: aquel material, cito, utilizaba indebidamente el nombre o la imagen tanto de las agencias como de su personal, cierro cita. Ahora el vídeo que mostrábamos al comienzo también ha corrido la misma suerte. Se retiró de Internet, por lo menos del Internet chino, que es un Internet más reducido y controlable para el gobierno chino. También el gobierno chino ha revocado las licencias para que las agencias internacionales puedan usarlo. Para observadores como el Dr. Trey, que sigue de cerca el aterrador y trágico fenómeno de las sustracciones masivas de órganos de gente que practica Falun Gong, la opacidad habitual del sistema político chino hace que estos intentos de silenciar la información sean especialmente significativos. Nos dijo esto: si esto fuera algo insignificante, simplemente lo dejarían, pero optaron por el modo sigiloso. El nefrólogo Richard Amerlin, que presidió el primer grupo de médicos estadounidenses que denunciaron la sustracción forzada de órganos en China a escala industrial, expresó también su inquietud, y es que Amerlin le pone los vellos de punta, dice, la sola idea de que un régimen pueda sacrificar vidas inocentes en favor de su propia élite. Explicó que, a diferencia de los sistemas de trasplante de órganos en otros países, en China, la élite tiene toda la prioridad. Y es que las estructuras se crean para sostener esa prioridad, según dijo. Para Merlin se han violado todos y cada uno de los principios de la profesión e incluso de la ética. Nos aseguró que le parece algo absolutamente diabólico. Eso dijo. Desde la década de los 70 ha habido informes sobre la élite china y la búsqueda de la eternidad a través de los trasplantes. Hay literatura extensa. En la década de los 90, Zheng Ji participó en la extracción de un globo ocular dentro de una camioneta militar. Habían llevado a la víctima a un lugar en mitad del campo donde le descerrajaron un tiro. Años después, también fue testigo de cómo un oficial le prometió a un alto cargo que le conseguiría un riñón fresco de un practicante de Falun Gong. En una entrevista de 2023, Zheng dijo que lo que comenzó como una misión militar encubierta ha crecido hasta un nivel que, según sus palabras, el mundo ni siquiera se puede imaginar. Y añadió que aunque ya no es un secreto, nadie se atreve a hablar de ello abiertamente. Según el Dr. Trey, parte del problema reside en la mentalidad del régimen. Lo describe como ateo y con una indiferencia profunda hacia la vida humana, y añade: básicamente tratan el cuerpo humano como un objeto, como un automóvil, y luego reemplazan los órganos como lo harían en su automóvil. Pero esa comparación tiene sus límites y se enfrenta con la realidad, según el Dr. Andreas Weber. Weber es subdirector europeo de Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos y explica que, a diferencia de las piezas mecánicas, los órganos humanos no pueden reemplazarse una y otra vez sin consecuencias. ¿Por qué? Porque cada operación, dice, produce el consiguiente daño en las venas y en las estructuras que conectan el órgano al receptor, y que ese daño se va acumulando. Y cuantas más operaciones, más aumenta el riesgo de que esas estructuras dañadas fallen. Además, los pacientes trasplantados dependen de medicamentos inmunosupresores que debilitan sus defensas. Y esto también los hace más vulnerables a virus como la COVID-19, por ejemplo. Algunos expertos que consultamos en el Epoch Times nos señalaron que ese factor pudo haber incluso contribuido a la muerte del viceministro de Cultura chino, Gao Zhangxian. Según los informes, Gao
recibió muchos trasplantes, tantos que incluso bromeó sobre ello antes de morir. Su muerte, no obstante, se ha atribuido oficialmente a complicaciones por la COVID. Por su parte, el Dr. Trey sostiene que detrás del programa de longevidad hay un elemento del que los líderes del Partido Comunista Chino rara vez hablan en público, y es que le temen profundamente a morir. Y agregó: mientras están vivos, disponen de todo, pero en cuanto mueran, no les quedará nada. Por eso quiere luchar contra ello. ¿Y usted, qué opina? Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.